cómo aplicar la ley de Asunción. Aprende con los casos de la vida real descritos en este audio por Neville Goddard. Será de gran ayuda citar algunos ejemplos específicos de la aplicación exitosa de la ley de Asunción. Les daré historias de casos reales. En cada uno de esos casos, el problema es claramente definido y se describe completamente la manera en que se utilizó la imaginación para obtener el estado de conciencia requerido. En cada una de estas instancias, estuve involucrado personalmente o me fueron contados los hechos por la persona involucrada. Caso número 1. Esta es una historia de la cual cada detalle me es personalmente familiar. En la primavera de 1943, un soldado recién reclutado fue enviado a un gran campo militar en Luisiana. Él estaba intensamente deseoso de salir del ejército, pero solo de manera totalmente honorable. La única manera de hacer esto era enviar una solicitud de baja del ejército para ser liberado. La solicitud requería de la aprobación de su comandante oficial. Basado en reglamentos militares, la decisión de su comandante oficial era final y no podía ser apelada. El soldado, siguiendo todo procedimiento necesario, envió su solicitud de baja de las Fuerzas Armadas. Pero en el término de 4 horas, la solicitud fue de vuelta marcada como denegada. Convencido de que no podría apelar la decisión a ninguna otra autoridad más alta, militar o civil, él se enfocó en su interior, en su propia conciencia, con plena confianza en la ley de Asunción. El soldado se dio cuenta que la única realidad era su conciencia, que su estado particular de conciencia determinaría los eventos a los que se enfrentaría. Esa misma noche, en el intervalo entre meterse en la cama y caer dormido, se concentró en utilizar la ley de Asunción conscientemente. En su imaginación, sintió que ya estaba dentro de su departamento en la ciudad de Nueva York. Visualizó su departamento, es decir, en el ojo de su mente vio su propio departamento, mentalmente imaginando cada una de las habitaciones que le eran familiares con sus muebles vívidamente reales. Con esta imagen claramente visualizada, y recostado sobre su espalda, se relajó por completo físicamente. De esta manera, él indujo un estado próximo al sueño, al mismo tiempo que mantenía el control de la dirección de su atención. Cuando su cuerpo quedó completamente inmovilizado, él asumió que estaba en su propia habitación y se sintió acostado en su propia cama, un sentimiento totalmente diferente al de estar recostado en una litera del ejército. En su imaginación, se levantó de la cama, caminó de una habitación a otra, tocando varios de sus muebles. Luego fue a la ventana y con sus manos apoyadas en la repisa, miró hacia afuera a la calle frente a su departamento. Todo esto era tan vívido en su imaginación que él vio cada detalle del pavimento, de las rejas, los árboles, y el familiar ladrillo rojo del edificio de enfrente. Luego volvió a su cama y sintió cómo se quedaba dormido. Él sabía que lo más importante a la hora de aplicar la ley de Asunción era que, justo en el momento de quedarse dormido, en su conciencia debía reinar la convicción de que él ya era lo que quería ser. Todo lo que hizo con la imaginación fue basado en la convicción de que él ya no estaba en el ejército. Noche tras noche, el soldado representaba este drama. Noche tras noche, en su imaginación, él se sintió honorablemente liberado, ya en su hogar, viendo todo lo familiar a su alrededor, y quedando dormido en su propia cama. Esto continuó por 8 noches. Durante esos 8 días, cada noche, en su conciencia, su experiencia objetiva continuaba siendo directamente opuesta a su experiencia subjetiva en la conciencia cada noche, antes de irse a dormir. Al 9º día, vinieron órdenes del cuartel general para que el soldado volviera a enviar una solicitud de baja del ejército. Poco tiempo después de esto, él fue ordenado a reportarse en la oficina del coronel. Durante la entrevista, el coronel le preguntó si todavía estaba deseoso de salirse del ejército. Al recibir una respuesta afirmativa, el coronel dijo que él personalmente estaba en desacuerdo, y que aunque tenía una fuerte objeción en aprobar una solicitud de liberación, había decidido ignorar estas objeciones y aprobarla. Y en unas pocas horas, la solicitud fue aprobada y el soldado, ahora un civil, estaba en un tren destino a casa. Caso número 2. Esta es una historia increíble sobre un hombre de negocios extremadamente exitoso demostrando el poder de la imaginación y la ley de Asunción. Conozco a esta familia íntimamente, y todos los detalles fueron contados por el hijo que aquí describo. La historia comienza cuando él tenía 20 años de edad. Él era el segundo hijo de una extensa familia de 9 hermanos y una hermana.
El padre era uno de los socios de una empresa de mercaderías. En su 18º cumpleaños, el hermano al que nos referimos en esta historia dejó el país en el que vivía y viajó 3.000 kilómetros para entrar en una universidad y completar su educación. Poco tiempo después de su primer año en la universidad, fue llamado para que regresara a su casa por un trágico evento relacionado con los negocios de su padre. Por unas manipulaciones de sus socios, su padre no solo había sido forzado a salir de la empresa, sino que, además, estaba siendo objeto de falsas acusaciones sobre su carácter y su integridad. Al mismo tiempo, fue privado de tener acceso a las acciones de la empresa que le correspondían. El resultado fue encontrarse desacreditado en gran manera y casi sin un centavo. Fue bajo estas circunstancias que el hijo fue llamado para que regresara a su casa. El joven regresó con una fuerte determinación en su interior, de convertirse en un exitoso hombre de negocios. Lo primero que él y su padre hicieron fue utilizar el poco dinero que les quedaba para empezar su propio negocio. Rentaron un pequeño local en una calle cerca de la gran empresa de la que su padre había sido uno de los propietarios, y abrieron un negocio dedicado a dar un auténtico servicio a la comunidad. Al poco tiempo, y obedeciendo su intuición de que aquello iba a funcionar, el hijo se puso a utilizar deliberadamente su imaginación para alcanzar un objetivo que parecía casi una fantasía. Cada día, en su camino al trabajo y de regreso a casa, pasaba por delante del edificio de la antigua empresa de su padre, la empresa más grande del rubro en el país. Era uno de los edificios más grandes, con una de las localidades más prominentes del corazón de la ciudad. Afuera del edificio había un gran cartel con el nombre de la firma pintada en letras gruesas. Día tras día, mientras pasaba frente a ese edificio, un gran sueño tomó forma en la mente de aquel joven. Él pensaba en lo increíble que sería si ese edificio fuera propiedad de su familia. Imaginaba que su familia era dueña y operaba esta gran empresa. Un día, mientras estaba parado observando el edificio, en su imaginación, él vio un nombre completamente diferente en el gran cartel de la entrada. Ahora, las letras del cartel describían el nombre de su familia. Donde el cartel decía FN Mouti y compañía, en su imaginación, él realmente vio, letra por letra, en el Lordar de hijos. Él permaneció mirando al cartel con sus ojos bien abiertos, imaginando que decía, en el Lordar de hijos. 2 veces al día, semana tras semana, mes tras mes, por 2 años, él veía el nombre de su familia en el frente del edificio. Estaba convencido que, si sentía fuertemente lo suficiente de que esto era verdad, estaba destinado a hacerlo, y por ver en su imaginación el nombre de su familia en el edificio, que implicaba que ellos eran dueños de la empresa, se convenció que un día serían los dueños. Durante todo ese tiempo, le dijo solo a una persona lo que estaba haciendo. Le confesó a su madre, quien amorosamente preocupada intentó desalentarlo para protegerlo de lo que sería una gran decepción. A pesar de esto, él persistió día tras día. 2 años después, la gran compañía quebró y el edificio añorado estaba a la venta. En el día de la venta, él no estaba ni un poco más cerca de ser el dueño de lo que estaba hace 2 años cuando empezó a aplicar la ley de Asunción. Durante este periodo, habían trabajado duro, y sus clientes tenían implícitamente una gran confianza en ellos. Sin embargo, no habían logrado ganar ni cerca la cantidad de dinero que era necesario para comprar la propiedad. Tampoco tenían ningún medio por el cual pedir prestado el capital necesario. Otra cosa que hacía más remota la posibilidad de obtenerlo era que este era el edificio más codiciado en la ciudad por un gran número de empresarios ricos que estaban dispuestos a comprarlo. En el día de la venta, para su completa sorpresa, un hombre, casi un extraño totalmente, vino a su negocio y les ofreció comprar la propiedad para ellos. Dado a unas condiciones inusuales en esta transacción, el hijo de esta familia no podía ni hacer una oferta para la compra de la propiedad. Aunque pensaban que este hombre les estaba tomando el pelo, sin embargo, no fue así. El hombre les explicó que los había estado observando por un tiempo, y admiraba su habilidad, creía en su integridad, y que suministrar el capital para que ellos pudieran agrandar su negocio, en gran manera, le parecía una gran inversión para él. Ese mismo día, la propiedad fue de ellos. En lo que el hijo había persistido en ver en su imaginación ahora era una realidad. El presentimiento de aquel extraño estaba más que justificado. Hoy, esa familia es dueña no solo de esta empresa en particular a la que nos referimos, pero también son dueños de una de las industrias más grandes del país en el que viven. El hijo, viendo el nombre de la familia en la entrada de este gran edificio,
mucho antes de que estuvieran allí, estaba usando exactamente la técnica que produce resultados. Al asumir el sentimiento de que ya tenía lo que deseaba, al hacer de esto una realidad vívida en su imaginación, con determinada persistencia, a pesar de las apariencias y circunstancias, inevitablemente causó que su sueño se hiciera realidad. Si te gustó este video, suscríbete al canal, comparte y déjanos un like.